Muy bien, muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a esta primera clase de la materia de enología del Tecnológico Superior INSUR. Mi nombre es Pablo Valdivia Aguilar y hoy vamos a trabajar la parte introductoria a este maravilloso mundo de la enología, ¿no? Del trabajo que se viene realizando respecto a esta área en específico, ¿no? Bueno, ¿qué es la enología? Como primer punto, vamos a separar la palabra etimológicamente, donde vamos a encontrar oenos y logías o logos, ¿sí? Que vienen a tener diferentes significados, ¿no? Es una palabra que deriva del griego, ¿sí? Que antiguamente se la trabajaba respecto al trabajo que se tiene con el vino. Entonces, oenos significa vinos, ¿sí? Y logías o logos, ciencias, estudios, tratados, conocimiento, ¿no? Entonces, si nosotros lo separáramos de esa forma, ¿sí? Tan literal, entenderíamos que enología es la ciencia del vino o el estudio del vino o los conocimientos del vino, ¿no? Entonces, esta palabra, al ser tan antigua, ¿sí? No se la puede trabajar de una forma tan literal. ¿Por qué? Porque tiene muchos otros significados de por medio. Entonces, la definición que nosotros le vamos a dar a la palabra enología es la ciencia, el arte y la técnica, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengan presentes. Del proceso de elaboración del vino, ¿sí? Porque si solamente pongo la ciencia, el arte y la técnica del vino, no se entiende todos los puntos relacionados, ¿sí? Que están antes del vino. ¿Me dejo entender? Entonces, acá estamos hablando de la ciencia, el arte, la técnica del proceso de elaboración del vino. ¿Qué significa todo esto? Que vamos a tratar, ¿sí? De trabajar desde que nosotros plantamos las vides, ¿sí? Hasta incluso después de la comercialización del vino, ¿sí? A qué tipo de cliente, cómo le ha llegado, qué devoluciones tenemos de esos clientes, si son buenas, si son malas, no, les ha gustado o no les ha gustado, si el público objetivo que teníamos era bueno, era malo, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta ciencia, toda esta técnica, todo este arte, ¿sí? Que tiene lo que viene a ser el proceso de elaboración del vino, es lo que vendría a significar enología. De esta forma, nosotros deberíamos poder entender claramente que el proceso como tal viene a ser lo más importante, ¿sí? No solamente es el resultado final, no solamente es agarrar una botella, ¿sí? Descorcharla. No, tengo aquí mis botellas. Eso. No solamente es agarrar un producto completamente terminado y decir, ahora soy enólogo, voy a analizar un vino, lo voy a tomar y ahora soy enólogo. No, sino que simplemente vamos a tratar de trabajar la parte del proceso de la elaboración. ¿De acuerdo? Entonces, enología, cuando en un examen, ¿sí? Se les pregunte cuál es la definición de enología que tienen que poner, la ciencia, el arte y la técnica del proceso de elaboración del vino. Esa es la definición que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Genial. ¿Y qué es el vino? ¿No? Bueno, como definición de igual forma se le ha dado muchos nombres o muchos significados a lo que viene a ser el vino, ¿no? Se ha trabajado para que sea uniforme esta definición y que en todas partes del mundo se la pueda describir de una forma y se puede entender de la misma, ¿no? No que acá se la describa y en otro lado se pueda entender de diferente forma. Entonces, ¿cuál es esa definición del vino? ¿Sí? Se le dice que es únicamente el líquido resultante de la fermentación total o parcial, alcohólica o no, del mosto de la uva, sin adición de ninguna sustancia. En este punto, en el sin adición de ninguna sustancia, tenemos que aclarar, ¿sí? Que hay algunas sustancias, ¿sí? En algunos momentos, en algunos pasos o procesos en los cuales sí se puede ayudar, ¿sí? Al vino para que genere una mejor característica. Sí, como por ejemplo,
el tema de la guarda en barrica. Eso es un material o un agente externo a la elaboración del vino, pero le va a dar muchas características importantes a nuestro producto terminado, ¿no? Entonces, tenemos que hacer unos paréntesis en el sin adición de ninguna sustancia y entender claramente que hay algunos productos como, por ejemplo, sulfitos, que es lo más tradicional en agregarse, ¿sí? Para que el vino quede de mejor forma. Pero, de hecho, sin esos sulfitos, el vino también se puede hacer, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño paréntesis ahí. Bien. Segunda parte de la definición nos dice, en muchas legislaciones se considera que el vino es únicamente la bebida que se obtiene de la vitis vinífera o mosto de la uva, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en muchos países, por ejemplo, acá en Bolivia, hay una ley que regula el vino y que dice que únicamente, ¿sí? Se le puede dar el nombre de vino al que está elaborado de la uva, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero elaborar un vino de fresas o un vino de arándanos o un vino de sandía o un vino de maracuyá o un vino de piña? ¿Se puede? Sí, por supuesto que se puede. Bien, pero el problema es que no le puedo poner el nombre de vino como tal, ¿sí? ¿Qué nombre ustedes creen que se le debería poner a ese producto? ¿Fermento de maracuyá? ¿Fermento de fresas? ¿Qué Bebida nombre? fermentada. Bebida fermentada, ¿sí? Entonces, en realidad, el nombre que se le puede poner o que se le da a estas bebidas, ¿sí? Que han sido elaboradas con una técnica de vinificación, ¿sí? Pero que no son a partir de la uva o de la vitis vinífera, se les llega a dar el nombre de sidra, ¿ok? Entonces, si yo quiero elaborar una bebida fermentada de fresas, de arándanos, de frutillas, de lo que se me ocurra, que básicamente todas las frutas del mundo se las puede vinificar, ¿sí? Es simplemente sidra. Entonces yo le debería llamar sidra acá en Bolivia. En otros países no existe esta regulación, ¿sí? No han dicho, si quiere hacer vino de cualquier cosa, que la haga y que le diga vino. ¿Se puede? Sí, por supuesto, ¿no? Entonces, por eso dicen muchas legislaciones se considera como vino únicamente a la bebida obtenida de la uva, ¿ok? Entonces, acá en Bolivia, si nosotros quisiéramos hacer un vino a partir de cualquier otra fruta, la podemos hacer, pero no podríamos nombrarla como vino. Tendríamos que llamarla sidra, ¿sí? O si queremos cambiarle un poco el eslogan y el logotipo y todo lo demás, bebida fermentada, que sería lo más correcto, ¿no? Entonces, definición del vino, ¿sí? Líquido resultante de la fermentación total o parcial, alcohólica o no, del mosto de uva, sin adición de otras sustancias. Y ya les he dicho, sin adición de otras sustancias, vamos a aclararlo mejor más adelante. Bien, ahora entenderemos qué significa esta definición, ¿sí? Líquido resultante. ¿Han encontrado alguna vez en su vida un vino en polvo, por ejemplo, que sea como el Yupi, en el cual tengan que agarrar y tengan que diluir esa sustancia para obtener un vino? No, no existe. Y tampoco va a existir por una regulación sanitaria, fitosanitaria. ¿Listo? Al momento que nosotros descomponemos, ¿sí? Lo que viene a ser el mosto de la uva, que vendría a ser la combinación entre pieles y zumo, ¿no? El vino pierde sus características y de igual forma deja de llamarse vino. Bien. Entonces, el vino siempre va a ser líquido y no va a haber otra forma en la cual nosotros la consumamos. Fermentación. ¿Qué será la fermentación? ¿Qué significa la fermentación? La fermentación es un proceso de descomposición controlado, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo agarro una manzana y le doy un masco y la dejo un par de días ahí sobre mi mesón? ¿Qué le empieza a pasar a esa manzana? Se va a Inicia empezar un a proceso, descomponer. dime. Se va a empezar a descomponer. Perfecto. Pero ¿se estará descomponiendo de forma controlada o descontrolada?
Obviamente De, descontrolada, ¿cierto? entregar la saliva también. Correcto. Entonces, hay muchos de los factores, inclusive lo que viene a ser el oxígeno que está a su alrededor, que van a empezar a descomponer lo que viene a ser esa manzana, generando, sí, una descomposición, sí, a llegar al punto de la putrefacción. ¿Cuándo llegamos a la putrefacción? Cuando nosotros ya no lo podemos consumir, ya no es apto para el consumo humano. ¿De acuerdo? Entonces, cuando llega a la putrefacción, significa que sí se ha descompuesto, sí, de forma descontrolada y que ya no es apto para el consumo humano. Sin embargo, la fermentación nos dice que sí es una descomposición, pero en este caso ya es controlada, en la cual yo estoy controlando el tiempo, temperaturas, sí, proceso y calidad, ¿no? Entonces, en la fermentación yo estoy revisando todo esto. ¿Para qué la calidad? Para que al final yo pueda agarrar y pueda decir, este producto todavía o aún es apto para el consumo humano. ¿De acuerdo? Entonces, un proceso fermentativo viene a ser un proceso controlado, ¿sí? Para obtener un producto que todavía es apto, todavía lo podemos consumir. Entonces, ¿sí? Decíamos, es un líquido, ¿sí? Que se fermenta, ya sabemos, de forma total o parcial. ¿Qué significará un vino total o parcialmente elaborado? Por ejemplo, yo acá, trivarietal de Campos de Solana, ¿sí? Yo puedo decir que es un producto totalmente elaborado, 100% elaborado. ¿Por qué? Porque tengo acá un registro sanitario que indica que ha cumplido con muchas normas que regulan este proceso, ¿sí? En el cual ha habido controles, seguimientos, procesos, sanitizaciones, etcétera, 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 etcétera. Muchos procesos que después de que sea elaborado el vino ha tenido que continuar para que este producto sea 100% elaborado, ¿no? Pero sin embargo, existen otros vinos que no están 100% elaborados. ¿Será lo mismo este vino de Campos de Solana? ¿Sí? ¿Será el mismo producto que, por ejemplo, un vino de carretera, de esos vinitos que nos encontramos usualmente yendo al Valle Alto, que salen las señoras, ¿cierto? A los puestitos, venden uvita, venden duraznito, venden manzanita, principalmente en San Benito, Punata, etcétera, ¿no? Y también salen con unas cuantas botellitas de un vino que ellos mismos han elaborado. ¿Será lo mismo ese vino que este? Por supuesto que no, ¿cierto? Entonces, en ese proceso nosotros podemos indicar que este es un vino 100% elaborado y el que nos encontramos de forma artesanal, de forma casera, ¿sí? Es un vino parcialmente elaborado, que no ha cumplido con todos los registros sanitarios o con todas las exigencias para salir de esa forma al mercado. Simplemente es hecho de forma artesanal. Entonces, esos vinos los vamos a catalogar como vinos parcialmente elaborados. ¿Listo? Fermentación total o parcial, alcohólica o no. ¿Qué quiere decir alcohólica o no? Que también existen vinos que no contienen alcohol. ¿Listo? Según nuestra legislación o según las regulaciones que nosotros tenemos, el hecho mismo de agarrar una copa y exprimirle directamente el jugo de la uva a la copa también puede ser considerado como un vino no alcohólico. ¿Listo? Que no ha cumplido con un proceso fermentativo, pero que sí se está elaborando a partir del zumo de la uva, ¿sí? O mosto. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte de alcohólica o no se genera según la cantidad de alcohol que tenga e incluso los que no contienen alcohol también son denominados como vino. ¿Listo? Del zumo de la uva o mosto. Esta palabra es súper importante, la tienen que acordar, ¿sí? Constantemente. El mosto de la uva es la combinación de las partes sólidas y las partes líquidas de la uva. ¿Listo? ¿A qué nos referimos con las partes líquidas? La pulpa de la vid, ¿sí? Es la parte líquida. ¿Y las partes sólidas cuáles serán? Por ejemplo, la ramita, la piel y la semilla de la uva. ¿Listo? Este mosto es lo que realmente le va a dar vida
a lo que viene a ser el vino. Sin el mosto no podríamos obtener un vino como tal, debido a que el zumo de la uva, ¿sí? Ustedes pueden hacer la comparación. Una uva blanca, una uva tinta. Si las exprimen, ambas tienen el zumo muy parecido. No se podría casi incluso distinguir cuál es de cuál, ¿sí? Entonces, el mosto de la uva es lo que le va a dar la esencia, porque le va a dar todas sus características. Lo que buscamos en realidad en una uva es la piel, la semilla de la uva, ¿sí? Sus características que tienen ahí adentro es lo que le va a dar el olor, el color, el sabor, todo lo demás. Entonces, el mosto es el proceso o la parte más importante, ¿sí? Al momento de la elaboración del vino, porque sin él, como les digo, el vino no tendría mucho sentido. ¿De acuerdo? ¿Sí? Genial. Y la parte de la adición de ninguna sustancia, ya les había ido explicando, ¿sí? Es un concepto que hay que definir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de ninguna sustancia, debería salir el vino tal cual hecho y directo a la botella y directo al consumo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la barrica? La barrica es un producto externo o una sustancia externa que estamos adicionando a nuestro vino para que tenga una mejor característica. ¿De acuerdo? Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que quieran aclarar? Hablen ahora o callen para siempre. Chef, ¿y todos los vinos son para ser añejados o hay vinos específicos que se lleva para ser añejados? Excelente pregunta y mira que me gustaría responderte un poco más adelante. ¿Ah? Pero todo vino no es añejable, ¿sí? Debido a ciertas características del proceso. Por ejemplo, si yo tengo este trivarietal que es del año 2016, ha cumplido más características que, por ejemplo, un vino clásico de Campos de Solana, un clásico tinto, ¿cierto? Que compramos en la tienda que vale 21 bolivianos. Ese no es añejable. ¿Por qué? Porque las características de la uva, la acidez de la uva, ¿sí? La cantidad de alcohol no van a permitir que ese vino se añeje durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, no todo vino es añejable. ¿Alguna otra duda más, chicos? Bien, avanzaremos. Entonces, ya sabemos qué es la enología, qué es el vino, ¿no? Entonces, ¿quién es esa persona que estudia lo que viene a ser el vino? ¿No? Sería el enólogo. El enólogo básicamente es el asesor técnico responsable de dirigir el proceso de elaboración del vino. ¿A qué nos referimos con esto? Es la persona del campo, ¿sí? Práctico que trabaja en la elaboración del vino, ¿sí? No me refiero a del campo como un campesino, sino que es la persona que está en el campo trabajando de forma práctica. Por eso dice asesor técnico, ¿no? ¿Y alguien sabe por qué se le dice asesor técnico? Básicamente es porque es práctico. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aclarar acá? Por ejemplo, ¿ustedes saben por qué van a salir como técnico superior en gastronomía después de este añito más de estudio? ¿Algún se ha preguntado y ha dicho, ¿por qué me van a dar el título de técnico superior? Yo quiero ser doctor, chef, super chef, master chef. ¿Mm? ¿Por qué no me dan ese título? ¿Y por qué solo salgo como técnico superior en gastronomía? ¿Se han preguntado alguna vez por qué existe técnico medio, técnico superior? ¿Qué querrá decir? ¿A qué nivel empresarial o a qué nivel, si quieren, educativo estoy? ¿Nadie? ¿Nunca? ¿No se han preguntado? ¿Never? Hay que hacerse más preguntas, ¿ah?
Bueno, salen como técnico superior, obviamente, por el tiempo de estudio, primero que nada, 3 años. Para salir a la licenciatura son 4 años. Para salir al doctorado ya son 6 años, ¿sí? Para salir a magíster ya son 9 años. Y luego el último de los títulos que se llama profesorado, imagínense, el profesor es el último, son 15 años. ¿Se imaginan la cantidad de tiempo que hay que estudiar realmente para llegar a esos títulos? Entonces, primero que nada es eso. Segundo, técnico superior significa que ustedes hacen las cosas de forma práctica. Significa que son de un ámbito o de un área, ¿sí? Que es más práctico, en el cual es requerible, ¿sí? El mecánico trabajo, ¿sí? Continuo. ¿Qué quiere decir? Que constantemente tienen que estar en el proceso de elaboración. No están en un proceso, ¿sí? Investigativo, deductivo, ¿sí? Están en un proceso más mecánico, más manual. ¿Ok? Entonces, el enólogo obviamente es el asesor técnico responsable. ¿Por qué? Porque es esa persona que va al campo, ¿sí? Y revisa el tipo de suelo, revisa la cantidad de sol, revisa la calidad del agua, la cantidad de agua, revisa si hay parásitos, no hay parásitos, si hay plagas, no hay plagas, animales, etcétera, que estén atacando a la planta de la vid. Una vez que tenga todo ese proceso bien cubierto, lleva el producto, la uva, a la bodega y en la bodega lo va a transformar en vino, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es un proceso que es muy mecánico, que necesita de una materia práctica, de ir constantemente a esos lugares para poder entender qué es lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, es ese experto, ¿sí? Que no solamente da órdenes desde ahí arriba, no es un jefe que está balconeando y les dice, trabaja más, trabaja menos, haz esto, haz aquello. Nada, está ahí abajo trabajando, ¿sí? Para el proceso de la elaboración del vino. ¿Ok? ¿Y por qué no se debe confundir con un sommelier? No es lo mismo, pese a que tendrían básicamente las mismas cualidades o capacidades, el enólogo está más enfocado a lo que viene a ser una bodega y el sommelier en el servicio al cliente. ¿Listo? Pero ambos podrían básicamente o tendrían la capacidad de hacer el trabajo del otro. Bien, principalmente la diferencia entre el sommelier y el enólogo es que el enólogo se ata a una empresa. El enólogo cuando empieza a trabajar en una bodega, ¿sí? Solo trabaja con esa bodega. No es que en la mañana trabaja en Campos, luego en Colbert, luego en Aranjuez, luego en Casa Grande, etc. No, sino que solo trabaja o solo puede trabajar en una bodega. Por eso es que se dice que se ata a una marca, ¿sí? Está amarrado a la marca hasta que decida irse, ¿sí? Pero todo lo que ha hecho se queda en la bodega, ¿no? Mientras que el sommelier, como les digo, está más enfocado a la parte de atención al cliente, ¿sí? Puede trabajar en la mañana en un restaurante, en la tarde en otro restaurante. Puede asesorar con la elaboración de cartas en uno o en otro. ¿Listo? Puede trabajar con una bodega o con 10 bodegas al mismo tiempo. Todo depende de la atención al cliente. Entonces, el sommelier es un personaje muy diferente al enólogo. Normalmente se los llega a confundir, pero el sommelier es más enfocado al área de la atención, mientras que el enólogo está enfocado principalmente al área de la elaboración. ¿Listo? Entonces tenemos ya una pequeña diferencia. Ahora, como parte de la tarea, tienen que averiguar qué es el sommelier y qué es el sommelier, que son dos palabras que son completamente diferentes. ¿Listo? Ambos tienen un origen medieval, un poco antiguo, y lo que tienen que averiguar es dónde han ido iniciando el proceso de la sommeliería, cómo ha iniciado y cómo se ha ido transformando. ¿Listo? ¿Quién ha sido el que ha descubierto este pequeño platito de plata que ven ahí? ¿Sí? ¿Qué se llama ese platito y para qué servía en su momento? ¿Cuáles han sido sus características? ¿Ya? Luego de esa investigación, vamos a hablar
de Louis Pasteur. ¿Quién fue Louis Pasteur? Básicamente fue el primer enólogo de la historia. Fue el enólogo que básicamente inició con todo lo que viene a ser el proceso de descubrimiento de la enología. ¿Ok? Acá tienen un resumen de lo que viene a ser la historia de Louis Pasteur, pero quiero que ustedes hagan un trabajo de investigación extra sobre Louis Pasteur, principalmente hablando de sus libros que él ha escrito, que ya los tienen ahí, Etudes sur le vin, que viene a ser los estudios sobre el vino, ¿sí? Y La vie sans l'air, que es la vida sin el aire, de Louis Pasteur, ¿no? Son básicamente sus dos principales obras para la enología, las dos primeras, ¿sí? Donde él habla mucho sobre lo que viene a ser la enología en sus primeros pasos. Qué es lo que ha hecho, cómo se ha iniciado, dónde se ha iniciado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esta tarea, específicamente estas dos que ya van, Sommelier y Louis Pasteur, ¿sí? Lo vamos a hacer en el libro. ¿Listo? El libro lo van a poder adquirir desde el día de mañana, ¿sí? Principalmente en la tarde, ¿ya? Para que no se atrasen y que las secretarias no estén demasiado atareadas y que no les atiendan. De preferencia, traten de venirse en la tarde, cosa de que con más calma y sea además más rápido, ¿ya? Entonces, primero eso. Segundo, el trabajo lo vamos a hacer en el libro y una vez que estemos en clases presenciales, voy a ir revisando y sellando lo que viene a ser las tareas. ¿Listo? Entonces, como les he dicho, todo el trabajo está, pero esto que les estoy presentando, más lo que vendría a ser material extra, que esto igual está en la plataforma, todo esto está en la plataforma, entonces lo van a, como les he dicho, lo pueden adjuntar a su libro ya ustedes si quieren, ¿no? Pero es material extra para que lo puedan estudiar y ampliar el conocimiento. ¿De acuerdo? Genial. Hasta acá, preguntas, consultas, algo que quieran aclarar. No. Jeff, sobre Louis Pasteur, ¿vamos a investigar sobre los libros o vamos a hacer una tipo biografía de él? Van a hacer una tipo biografía, pero más enfocada a los libros, porque los libros es lo que se requiere que ustedes lo vean y lo empiecen a conocer. ¿Por qué hace el libro de estudios sobre el vino? ¿Y por qué hace el libro de la vida sin el aire? ¿No? Y ahí van a entender parámetros o aspectos de la biografía que de repente no estaban muy claros en solamente leerlo, ¿no? Acá ya les estoy dando, como les digo, un breve resumen de lo que viene a ser la historia de Louis Pasteur, cómo ha ido desarrollándolo, ¿sí? Y lo que quiero que hagan ustedes es en realidad hacer este tipo de biografía con sus dos libros para que lo entiendan, ¿no? Entonces, obviamente esto hay en el internet, ya está resumido y hay de todo, ¿sí? Pero sería bueno que ya lo vayan viendo, que es principalmente el tema de los libros, ¿no? El estudio de los vinos y la vida sin el aire, para que entiendan, ¿no? Eso. Bien. Ahora, hablaremos del vino y una de sus principales características que viene a ser el alcohol, ¿no? Se conocen diferentes tipos de alcoholes, ¿no? Desde el metanol, el etanol, el propanol, el pentanol, el octanol, el nonanol, el decanol, hasta el 15avo alcohol, ¿no? Son muchos tipos de alcoholes que se tienen, pero el único que vendría a ser apto para el consumo humano viene a ser el alcohol etílico. ¿Por qué? ¿Sí? Yo sé que esto ya lo han visto y lo estamos repasando, lo vamos a repasar de una forma rápida para que se entienda. Bien. ¿Por qué? Porque este alcohol etílico es el único que vendría a ser apto para el consumo humano, ¿no? Nos dice que este alcohol, al ser el único que es apto para el consumo humano, ¿sí? Tiene unas ciertas características que hacen
que este alcohol se pueda asimilar o pueda ser asimilable por el organismo. ¿Listo? ¿De dónde proviene este alcohol? El alcohol etílico se obtiene de dos formas nada más. A través de fermentación y a través de destilación. En la destilación, ¿sí?, hay que separar de dos tipos más de alcoholes. Del alcohol metílico o el primer alcohol o la cabeza que se le llama en el proceso de destilación, ¿sí?, y del alcohol propílico, ¿no? Entonces, de estos dos alcoholes hay que separar el etanol. Hay que saber en qué punto se llama metílico y propílico y en qué punto estamos hablando del alcohol etílico. ¿Ok? Entonces, este alcohol etílico se debe separar en el proceso de destilación. Sin embargo, en el proceso de fermentación, obtenemos siempre y puro el alcohol metílico. ¿Listo? Entonces, es por eso que muchas veces todos los destilados que se hacen, primero se fermentan para obtener un buen alcohol de base y luego redestilarlo para obtener una mejor calidad de alcohol. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para la elaboración del Singani, ¿qué se hace? Se hace un vino blanco base a partir de la Moscatel de Alejandría, y a partir de eso recién se lo vuelve a destilar para obtener el Singani. ¿Entienden? ¿Cierto? A lo que me refiero con la destilación y con la fermentación. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos el alcohol etílico, nosotros vamos a analizar de forma atómica qué es lo que hace este alcohol. Nos dice que este alcohol tiene una fórmula, ¿sí?, en la cual principalmente contiene carbono y contiene hidrógeno. ¿Ok? Este carbono va a ser el aspecto que ayuda a que nosotros podamos sintetizar el alcohol. Sin este carbono nosotros no podríamos sintetizar. ¿De acuerdo? Entonces acá nos muestra moléculas de carbono. Tenemos 2 moléculas de carbono en el alcohol etílico. Tenemos por cada molécula de carbono, tenemos 3 moléculas de hidrógeno. En este caso acá está la tercera, ¿sí? Y la tercera de esta otra molécula de carbono, de hidrógeno, se ha anexado a la única molécula de oxígeno que va a tener nuestro alcohol etílico, ¿no? Vamos a borrar y vamos a decir, ¿sí? Dibujo esto. La fórmula química del alcohol etílico es CH2OH. ¿Listo? ¿Les hace referencia a algo? Sí, por supuesto, porque son moléculas de oxígeno y de hidrógeno. H2O. 2 moléculas de oxígeno por una molécula de hidrógeno, ¿cierto? Entonces, en este punto, vamos a cerrar, vamos a cambiar acá, donde les puedo explicar de una forma. Sé que esto va a ser un poquito aburrido, pero van a entender por qué lo podemos asimilar, ¿ya? Vamos a decir acá, el alcohol metílico, ¿sí?, su composición ya es de 3 moléculas de carbono. Entonces, estas 3 moléculas ya no las vamos a poder sintetizar. ¿Listo? Nos dice que cuando nosotros consumimos alcohol etílico, ¿sí?, en el proceso metabólico, vamos a generar una nueva sustancia química que se llama la deshidrogenasa de alcohol. Esta deshidrogenasa, ¿sí?, se va a dividir cuando nosotros consumimos etil y metil. En el metil se va a convertir en formaldehído y en etil acetaldehído. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros consumimos el ácido acetaldehído, ¿sí?, después de la descomposición de las moléculas de carbono, nosotros vamos a poder simplificarlo como un ácido simple. Mientras que el formaldehído
sí, se va a descomponer en ácido fórmico, que es una sustancia que nosotros no podemos sintetizar. Y esto se debe simplemente a que existe una molécula más de carbono en nuestro organismo. Entonces, esa molécula más no se va a descomponer y vamos a formar este ácido fórmico, ¿no? A través del formaldehído. Este ácido fórmico además se va a agregar con lo que se denomina folato. Este folato, sí, va a permitir hacer de que parte de este ácido fórmico se descomponga en H2O, en agua, y en CO2, que viene a ser el dióxido de carbono. ¿Listo? Lo que no le pasa al ácido acetaldehído, ¿no? Cuando nosotros pasamos en este proceso, ¿sí? El ácido acético que nosotros vamos a poder formar no es necesario de ningún folato y el folato no existe, por lo cual no hay sobrecarga del proceso de digestión y la descomposición se va a dar de la misma forma. Vamos a descomponer agua y CO2 por partes diferentes, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, vamos a borrar todo. Vamos a poner esto a su lugar. Cuando nosotros hacemos el consumo de un de un alcohol etílico, ¿sí? Nuestro proceso es más simple, más rápido y no es tan dañino, ¿no? No se queda nada dentro de nosotros. Mientras que cuando consumimos alcohol metílico, ¿sí? Las moléculas de carbón extra que se van a quedar en nuestro organismo van a formar un ácido fórmico, el cual se va a mantener en nuestro organismo, no lo vamos a poder sintetizar y vamos a requerir de algo extra para poder desintoxicar. En este caso se llama folato, ¿no? Para la desintoxicación. Entonces, el resultado del proceso metabólico del alcohol es mucho más simple en un alcohol metílico. Quiere decir que muchos de estos alcoholes, al tener más de 2 moléculas de carbono, ¿sí? Lo que hacen es simplemente intoxicar nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿sí? También el alcohol etílico en exceso de consumo va a igual llegar a formar la misma composición que otros tipos de alcoholes. Entonces, obviamente no es recomendable el exceso en el consumo de lo que viene a ser el alcohol etílico. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Esto ya lo se han visto en segundo semestre en la materia de nutrición y dietética, ¿sí? Pero me gusta repasarlo específicamente para lo que viene a ser nuestra materia. El vino se obtiene solamente de la fermentación, ¿sí? Y obtenemos siempre alcohol etílico. Y los demás otros alcoholes se obtienen solo a través de lo que viene a ser ya me acabo de olvidar la palabra. A través de la destilación, ¿no? Entonces, los otros alcoholes pueden ser dañinos para nosotros por su cantidad de carbono existente en cada una de las moléculas. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, consulta, algo más que quieran aclarar hasta acá? ¿No? Ok, avanzamos. Fermentación y maceración. ¿Cuáles son sus diferencias? Ya habíamos dicho, la fermentación es un proceso de descomposición controlada, ¿no? En la cual yo tengo control de temperatura, de oxígeno, de muchos factores. Mientras que la maceración, para que ya quede claro, ¿no? La maceración es un proceso físico-químico, ¿sí? En el cual material sólido va a enviar sus características aromáticas, de colores, de sabores, a un material líquido. Esa es la única dirección en la cual se da la maceración, de un sólido hacia un líquido. Por eso, muchas veces, incluso para cocinar, ¿qué es lo que se hace? Se agarra, se pone, qué sé yo, se clarifica mantequilla y se utiliza una ramita de tomillo. ¿Para qué? Para que el tomillo, ¿sí?, le dé un proceso macerativo a la mantequilla clarificada y esa mantequilla clarificada, ya con aromas, con colores, con sabores del tomillo, empieza a impregnar, qué sé yo, si estamos haciendo un corte de carne, si estamos haciendo una salsa, una reducción o lo que sea, vamos a empezar a trabajar ese proceso macerativo. ¿Listo?
Segundo, cuando, por ejemplo, decimos, voy a dejar reposar mi carne, ¿sí? En salmuera. ¿Qué es la salmuera? Es agua con sal y vinagre, ¿cierto? Entonces, ¿qué ha pasado? La sal va a impregnar al líquido, le va a dar sus características, más que todo de sabor, ¿sí? Y esa agua va a llegar a envolver a lo que viene a ser la carne para que esa carne absorba únicamente lo necesario o lo que puede absorber de agua y de sal. De esa forma, la carne luego no hay necesidad de salarla o bueno, ¿sí? Ya va a tener diferentes aromas o sabores. Otro ejemplo, cuando quieren hacer la técnica de cocina al vacío, por ejemplo, ¿no? Quieren utilizar el runner. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que agarrar una bolsa Ziploc cerrada, ponen la pieza de carne, le van a echar un chorro de aceite y le van a poner diferentes especies, ¿cierto? Todo en uno solo. ¿Qué va a hacer? Que el aceite va a ser el agente receptor de los aromas, de los sabores y de los colores de las especies que ustedes han ido incorporando, ¿ya? De repente, no sé si me están logrando entender, ¿ya? Pero en este punto, ¿qué es lo que quiero decir? ¿O a qué se refiere la maceración en el proceso de elaboración del vino? La maceración en el vino viene a ser, ¿se acuerdan cuando les he dicho que la piel y las semillitas son lo más importante en el mosto, ¿sí? Para la fabricación del vino, para la elaboración del vino. Justamente esta maceración va a ser ese efecto, donde la piel va a tener sustancias y agentes colorantes, ¿sí? Que van a ser transmitidos al jugo. De por sí, cuando la uvita está así cerradita, es un grano de uva, no puede transferirle ningún aroma, ni ningún color, ni ningún sabor al mosto de la uva. Hay que triturar un poco esa cáscara para que de esa forma se pueda obtener los aromas y los colores. ¿Listo? Entonces, fermentación es el proceso donde nosotros vamos a obtener alcohol principalmente, ¿sí? Y la maceración es el proceso en el cual nosotros le vamos a dar color, olor y sabor a nuestro vino. ¿Se entiende esta parte? Porque luego más adelante voy a hablar del proceso de elaboración y directamente voy a hablar de la fermentación y directamente voy a hablar de la maceración. Y ya tiene que quedar, ¿no? Claro que la maceración estamos hablando de pasarles color, olor y sabor a nuestro producto, ¿sí? Y en la fermentación estamos en el proceso de obtención de alcohol. ¿Ok? ¿Se entiende, chicos? Sí, chef. Ya, perfecto. Ahora, pregunta para ustedes. ¿La fermentación será espontánea? ¿Se podrá hacer solita, o necesita de algún tipo de agente externo para que suceda? Para que se entienda. Veo caritas de no. Bien. Sí, chef, necesita porque la fermentación, bueno, lo que necesita es tener organismos y microbios o algo así. Ya, perfecto. Una persona que ha leído rápido lo que está en la pantalla. Sí, necesita sustancias que son unicelulares que se llaman levaduras. Estas levaduras, por ejemplo, la más común se llama Saccharomycea, ¿ya? Y de acuerdo al arte y mercancía que han mostrado de la película, a esta variante de Strange se le conoce como Strange Defensor. Ah, sí, ¿de verdad? ¿Cómo qué se le conoce? Strange Defensor. Alguien está hueveando, ¿no? En su celular, creo. Ya. Les decía que estas sustancias unicelulares se llaman levaduras, ¿sí? La más común que se usa se llama Saccharomycea. Esta levadura está presente literalmente en el oxígeno acá donde estamos ahorita respirando. Entra y sale por nuestro tracto respiratorio, ¿no? Esta levadura normalmente es la que hace que cualquier producto empiece su proceso de descomposición, ¿sí? Y particularmente en las frutas se llega a alojar en el ollejo, o sea, en la piel de las frutas, ¿no? O sea, básicamente donde se posa, ¿sí? Hay Saccharomycea.
¿Listo? Hay diferentes tipos de Saccharomycetes. Entonces sí es necesario. Por eso es que la fermentación es tan diferente a la maceración, porque la fermentación sí necesita de levaduras, mientras que la maceración no. ¿Listo? Bien. El mosto de la uva, ya les había dicho. El mosto de la uva viene a ser la combinación de las partes sólidas y de las partes líquidas. ¿Cuáles son las partes sólidas? La piel, la semilla, la ramita de la uva. Más adelante vamos a ver las partes de lo que viene a ser la vid, ¿no? Y las partes líquidas viene a ser simplemente el mosto. Ese jugo. El jugo de la uva normalmente tiende a tener una cierta cantidad de azúcar y agua. Es lo único que nos interesa del mosto. Pero lo que más nos va a interesar del mosto va a ser, del zumo. Pero lo que más nos va a interesar del mosto va a ser el componente aromático, el componente tánico, el componente colorante, que van a ser los que le van a dar el toque final a nuestro vino. ¿Listo? Sin embargo, tenemos que aclarar que el mosto es una de las partes más importantes del proceso, ¿no? Como punto adicional, ¿sí? Para que vayan entendiendo, y esto es importante, si es que vamos a hacer el proyecto de elaboración del vino, esto es muy importante, que tomen en cuenta este dato como referencia para la elaboración. Por cada 100 kilos de uva se obtiene alrededor de 50 a 70 litros. Acuérdense que la conversión de 100 kilos a litros es muy diferente, pero para la obtención del vino, solamente del líquido va a ser la mitad, ¿sí? Hasta un poquito más, casi llegando a los 3/4 de los 100 litros, de los 100 kilos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan como dato importante, si es que llegamos a hacer la parte de la elaboración del vino. Bien. Hasta acá, señores. ¿Dudas, consultas, algo que quieran aclarar, algo que quieran que repita, algo, sí, que no les haya quedado muy claro y lo podamos volver a ver? Chef, disculpe. ¿Podría repetir lo último que dijo? ¿Cuál es lo último? ¿Todo el mosto? Sí, chef. De nuevo, si por si acaso hacemos la parte de la elaboración del vino, su trabajo final, ¿sí? La nota práctica final. Si hacemos eso, esto es importante para ustedes. ¿Por qué? Porque, por decirles, si van a hacer un vino de 10 kilos de uva, ¿cuántos litros aproximadamente les va a salir? 5 a 7, ¿cierto? Si hacen 20 kilos de uva, ¿cuánto les va a salir? 10 a 14 litros de uva, de mosto, ¿no? Entonces, esta referencia es importante, ¿sí? Para que entiendan, no toda la uva que se tiene, no todo el peso de la uva que se tiene se convierte en vino. No es 100%. Hay una pérdida. Y esto no es solamente con la uva. También depende del tipo de pulpa que vaya a tener el producto que estamos buscando. ¿A qué me refiero? Específicamente me refiero a lo que viene a ser la parte de la elaboración de vinos frutales, ¿no? De otras frutas. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿O no se entendió para que vuelva a repetir? No hay problema, yo sigo repitiendo. Sí, chef, está bien, gracias. Chévere. ¿Quién más? ¿Había alguien más que estaba preguntando? Chef, yo estaba preguntando sobre el vino. O sea, ¿cuál sería su definición cuando me pregunten qué es el vino, digamos? No entendí esa parte. Perfecto. Volvemos a... ¿Alguna vez te preguntan qué es el vino? El vino es un líquido que ha sido fermentado, total o parcial, puede ser cualquiera de los dos, puede tener alcohol o no, pero que sí siempre se hace a partir del mosto de las uvas. ¿Listo? Ahora también, depende del país en el que te encuentres para decir,
si se llama vino al que está hecho solo de la uva, o si de otras frutas también se puede llamar vino. ¿Listo? Yo sé, y ahorita has debido decir, ¿qué? Ya me han cambiado toda la definición. ¿Listo? Pero simplemente tienes que entender que el vino, ¿sí? Es un líquido resultante de la fermentación, total o parcial, alcohólica o no, del mosto de la uva. Tan, tan. Ahí. ¿Qué es el vino? Es una bebida que ha sido fermentada. ¿Ok? Esta es tu definición de vino. Por eso la hemos Gracias. desglosado. ¿Se entendió o no? Para que de nuevo la Sí, sigas chef, repitiendo y la sigamos madurando. Entendía, chef, gracias. Muy bien. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta, algo más que quieran preguntar? Chef, sobre la fermentación. ¿Ah? Es, por ejemplo, ya. La fermentación, habíamos dicho, es un proceso de descomposición controlada. ¿A qué nos referimos con controlada? Por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo esto de acá y lo voy a mirar durante 1 hora con una cantidad de temperatura específica y exacta, digamos a los 15 grados. Tiene que estar esto sí o sí a los 15 grados. Durante 1 hora yo la voy a mirar y voy a ver qué es lo que le pasa, ¿sí? A este producto a una temperatura de 15 grados. ¿Ok? A eso me refiero con controlada. Cuando yo tengo el poder de entender, ¿sí? ¿Cuánto de esto le estoy poniendo? ¿Cuánto de este otro le estoy poniendo? ¿Cuánto de este otro le estoy quitando? ¿A qué tiempo? ¿A qué temperatura? ¿Bajo qué condiciones? Todo eso. Entonces, ese proceso de descomposición, ¿sí? No va a llegar a un punto malo. Siempre me va a llevar a un punto bueno, ¿sí? Entonces, voy a obtener un producto que todavía va a ser apto para el consumo humano. Lo que les decía. Cuando esto lo dejo ahí botado 2 semanas sobre mi mesa, no sé si le da el sol, en la noche no sé si hay frío, si hay bichos, si viene alguien más y le tira otra mascada, no sé, ¿sí? Entonces, ese proceso descontrolado me va a dar por resultado un producto que ya no va a ser apto para el consumo humano, ¿no? Entonces, para nosotros, la fermentación tiene que ser controlada para que obtengamos todavía un producto que es apto para el consumo humano, en este caso el vino. Por eso, la fermentación del vino, sí, es un proceso controlado. Se supervisa muy, pero muy estrictamente todo. Entonces, eso es. ¿Listo? No sé si prefieres que con la definición que se los he puesto, que creo que es bastante clara y facilita, se las explique. Está bien, chef, gracias. Entendí. Ya, perfecto. Bien, de todas formas, esta definición que ustedes ven en la pantalla es una forma un poco más científica, si quieren decirla, de lo que pasa en el proceso de fermentación. ¿Listo? ¿Algo más? ¿Alguien más que quieran que repita cualquiera de las partes de la presentación hasta acá? O no sé si tienen otras dudas de otra cosa. No hay problema. ¿Se entiende? Ok, voy a dar como que sí se entiende. Bien, señores. Entonces, para la próxima semana, esta semana no hemos podido todavía ingresar a la presencialidad, ¿sí? Porque se está haciendo unas cuantas refacciones en la institución. Entonces, esas refacciones, en teoría, deberían culminar esta semana, ¿ya? Teoría, ojalá. Lo más seguro es que sí acaben y que la próxima semana, o sea, el lunes de la próxima semana, ya entremos a la presencialidad. ¿Listo? ¿Qué es lo que ya, de verdad,
Ya he pedido y deberíamos estar ingresando. Si se puede, vamos a ingresar. Caso contrario de que no se pudiera y todavía no nos dan la autorización porque, qué sé yo, se va a hacer algo más o todavía falta esto o esto otro no hay o esto, etcétera. Igual les voy a volver a avisar y la clase se va a seguir manteniendo vía Zoom. ¿Sí? Repito, todas las clases, tanto presenciales como las virtuales, se van a grabar. ¿Listo? Entonces, lo que vayamos a hacer en aula, igual va a estar grabado, igual se va a subir a la plataforma, igual se va a tener en este. Solo denme esta semanita más para que termine de hacer muchas cosas que tengo pendientes para subirlo, lo de la semana pasada y lo de esta semana. ¿Ok? Listo. Entonces, señores, si no hay más dudas, si no hay más consultas, si no hay nada más que aclarar, eso sería todo por la clase del día de hoy. Chef, Sí, dime. sobre la investigación, pues, ¿hasta cuándo es? ¿Hasta el siguiente clase? A ver, de nuevo la pregunta, porfa, no escucho Sobre bien. la investigación de Luis Ya. Pasteur. Bien, buena pregunta. ¿Por qué? Porque en realidad les había dicho, a partir del día de mañana, de preferencia por la tarde, van a poder adquirir lo que viene a ser el libro de la materia. ¿Listo? En el reverso de las primeras hojas está la parte introductoria, lo que hemos ido viendo ahora, ¿no? Y en el reverso van a hacer su investigación de lo que viene a ser el sommelier y el sommelier, ¿no? Eso está acá. Vamos a compartir de nuevo. Nos vamos acá, sommelier, ¿no? Entonces, estas dos palabritas, ¿bien? Tienen que saber, son diferentes, cada una para qué o de dónde proviene y qué significaba en su época. Hoy en día ya se ha normalizado, ya es sommelier, ¿listo? Pero el origen es estos dos. Lo que quiero que investiguen es estos dos. Son dos palabras, ¿sí? Que tienen diferentes significados, ¿listo? También les había dicho que junto con esa investigación del sommelier y el sommelier, ¿sí? Tenían que averiguar qué era este platito de acá, para qué sirve, qué se llama, quién lo inventó, etcétera, 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 ¿no? Entonces, tenía que estar esto. Bien. Y lo tercero, bueno, en realidad lo cuarto vendría a ser Luis Pasteur con sus dos vinos, le Vin y la Vie sans lait. Entonces, esos dos libritos tenían que verlos para entender completamente lo que viene a ser la parte de la historia de Luis Pasteur. Eso lo van a hacer en el libro. Obviamente, si les estoy pidiendo que lo hagan en el libro, es puño y letra. De hecho, casi el 100% de los trabajos que les voy a pedir va a ser a mano y en el libro. ¿No? Entonces, es eso. Hola. Tengo una pregunta. ¿Vamos a hacer mano escrita con lápiz o bolígrafo? Lo pueden hacer con lápiz. En realidad no tengo mucho problema. Ahora, ¿sí? Porque sí he tenido alumnos que han sido un caso. Dios, han sido épicos esos mis alumnos. Me decían, ¿puedo hacer con lápiz? Sí, pueden hacerlo. Evidentemente lo pueden hacer con lápiz o con bolígrafo. Pero si lo van a hacer con lápiz, que su letra sea legible, por favor. ¿Sí? Que no haya borrones y tachones, que no esté todo manchada la hoja, que se lea, que se entienda ese material. ¿Listo? Porque si no se entiende, no puedo revisarles y tampoco ustedes los van a entender al final de cuentas. ¿Sí? Obviamente yo por ser más estricto y lo que sea, ya han salido del colegio, ya deberían hacer todo con bolígrafo, todo bonito, etcétera. Pero lo pueden hacer con lápiz, pero háganlo legible, o sea, que se entienda, que se lea, ¿ok? Entonces, aquellos que tienen una letra de, no sé, traten de hacerlo lo más bonito posible, ¿no? Que se entienda por lo menos. ¿Ok? Está bien, tío, gracias. ¿Algo más? Chef, ¿el costo del libro cuánto es? 50 bolivianos, chicos. Eso se los he dejado en la plataforma. Ya les he dejado de compartir. A ver, espérense. Compartir. Plataforma.
Se salen de acá. Ay, no veo. Ya. Se salen de acá. Entran al contenido de la materia. Ay, estoy con qué modo, alumno. Aquí, contenido de la materia. Y aquí les dice todo lo que vamos a avanzar, está aquí, más el libro de la materia, el costo y a partir de cuándo va a estar disponible. Aquí obviamente me he equivocado, no es jueves 15, es martes 15. ¿Ya? Entonces, por eso, a partir del día de mañana, por la tarde, ya van a estar sus libritos. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicos? Chef, disculpe, sobre los tirantes y la corbata para la próxima clase, ¿tenemos que venir ya? No, como les he dicho, si la próxima clase, por ejemplo, tenemos ya los presenciales, voy a tratar de ya tenerlos acá en el aula, si quieren. Y si no, ya se los pueden ir comprando ustedes, obviamente. Pero para la próxima clase más no va a ser todavía obligatorio. Pero ya después de esa, o sea, nuestra tercera clase, que va a ser la subsiguiente semana, ahí sí ya les voy a pedir de forma obligatoria el tema de los tirantes, los pines, ¿no? Entonces, para la próxima semana todavía. Gracias. ¿Algo más, chicos? Chef, Hola. Dime. perdón, una disculpa. Saliéndome del tema, chef. Quería ver lo de mi asistencia del día de hoy. Creo que no me puso asistencia y estaba puntual, solo el tema de mi camisa era. Ah, sí, ya me acordé. Ok, listo, ya te puse la asistencia. Gracias, chef. No, ya no comparto, pero ya me dio flojerita. ¿Algo más? ¿Alguien Disculpe, más? chef, Dime. para la siguiente clase con camisa negra, ¿no? Correcto, camisa negra. Ya vamos a ir intercalando. ¿Alguna otra duda, chicos? Para despedirnos ya. Bien. Entonces, señores, eso va a ser todo por la clase del día de hoy. Cuídense mucho. Acuérdense que para el ingreso a la institución, carnet de vacuna por el momento, sus carnets de vacuna por el momento, barbijo y facial. Súper importante. ¿No? Ya después en clases, igual vamos a estar con barbijo y facial. ¿Alguna duda más, chicos? No. Eso es todo entonces. Cuídense mucho. Bye.